la presión 1 es mayor que la presión 2. Así que el resultado que les dé P1 menos P2 va a ser positivo. Si usted lo pone al revés, la diferencia de presión le va a dar negativo. ¿Ok? Entonces ya eso queda bajo su responsabilidad si lo hace así o no lo hace así. La cosa es que tenga lógica lo que te decía. No es que va a llegar chicha con limonada y le queda un enredo total. A mí me gusta que me quede positivo. Por lo tanto, yo lo despejo de esta manera siempre. ¿Ok? Vale. ¿Qué hacemos aquí? Podemos factorizar el 1 medio por la densidad que queda dentro, me va a quedar velocidad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado, menos velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Esta ecuación la voy a sustituir acá. Me va a quedar 1 medio la densidad 4 velocidad 1 al cuadrado menos ¿sí? Y a partir de aquí todo es bastante similar. ¿Sí? Similar no quiere decir igual. Fíjense, P1 y P2 no los conozco, ¿verdad? ¿Cómo hago ahí? Bueno, el ejercicio no me está pidiendo que calcule las presiones, ¿verdad que no? Solo me está pidiendo que calcule el caudal. Y aquí hay un dispositivo que me permite calcular, para el que leyó la guía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el tubo de vento? O sea, ¿por qué diseñaron ese dispositivo de esa manera? Para calcular la presión porque cambia el área. Sí, más o menos. Porque al yo tener un cambio en la sección, se genera algo llamado el diferencial de presión. Y este es un dispositivo clasificado de esa manera, para medir el flujo volumétrico por diferencia de presión. Esa diferencia de presión puede ser calculada a través de los manómetros. ¿Verdad que cuando veíamos los ejercicios decía está el siguiente manómetro diferencial? Bueno, esa es la característica del manómetro diferencial. Él está anclado a dos zonas de una tubería donde hay una diferencia de presión. Eso hace que el líquido manométrico se mueva de esta manera. En donde hay más presión, obviamente, el fluido va a bajar. Y en donde hay menos presión, pues él va a subir. Entonces, ese P1 menos P2, yo lo puedo buscar usando manometría. Porque el propósito del manómetro diferencial es calcular precisamente esa diferencia de presión. ¿Verdad? En los ejercicios, obviamente, a veces me daban la presión 1, a veces me daban la presión 2 y ustedes calculaban la otra. O había ejercicios donde se calculaba la diferencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia vamos a calcular? Esta, P1 menos P2. Así que yo puedo convertir esta variable en un delta P1. Si lo quiere dejar así, déjelo así, sobre el rollo. Pero yo espero que no me aquí me queda un medio de la densidad de ¿qué? De 16 P1 al cuadrado menos P2 al cuadrado. El cuadrado afecta al 4 y también afecta la variable que está allí. Esta está elevada a 1, se multiplica 1 por 2 y por eso da velocidad por cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar? Nos queda 15 a velocidad 1 al cuadrado. De esta ecuación despejamos a quién? ¿A quién? A B1. Y
con esta ecuación yo podría calcular fácilmente el caudal. Ok, listo. Ahora necesitamos ver cuál es el valor de delta P 1,2. Se puede calcular con manometría porque tenemos dos valores acá que nos ha dado el ejercicio, que son las densidades. La altura, podemos resolver cómo usar la altura y vamos a tener ese delta P 1,2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar el manómetro. Usted se va a imaginar que este tubo pues llega a ese punto de referencia que yo puse ahí, ¿sí? Ok. Y recuérdense que la presión es igual en todo el sistema, tanto aquí como aquí, porque estamos en un ejercicio ideal. Ok. De aquí hasta aquí se genera una columna de qué? ¿De qué? De agua. Aquí el fluido que está pasando aquí es una columna, vamos a ver de lado, de agua. Por acá, si notamos, tenemos en este punto y en este punto el mismo líquido manométrico, ¿sí? Este tiene un mismo camino entre el punto y el otro, así que yo aquí puedo aplicar el principio de ¿quién? De Pascal. Entonces, no hace necesario que yo tome en cuenta esa columna de fluido. Acá, subiendo el manómetro, me va a quedar otra columna de ¿qué? De mercurio. Y por último, desde este punto hasta este punto voy a tener otra de ¿qué? De agua. Perfecto. Y ahí identificamos todas las columnas de nuestro manómetro. Ahora hay un detalle, el mismo que se nos presentaba en el ejercicio pasado, y es que no nos dan la altura de esta columna y tampoco nos están dando la altura de esa columna. Así que yo lo que voy a hacer, igual como hice ese día, yo le voy a asignar una variable aparte que me permita después ver cómo rayos hago yo para que se vuelva H. Y vamos a comenzar. ¿Por cuál presión comenzamos? ¿Por la qué? Por la 1. Bueno, yo lo puedo empezar por P1, pero es más fácil empezar por P2 para que no tengamos que cambiar ninguna variable, solo pasemos el P2 al otro lado a restar, ¿sí? Fíjense, yo empiezo el P2, me estoy parando aquí y ahora voy a recorrer el manubrio. Desde aquí voy a bajar, y si yo bajo, ¿con qué columna me encontré? Con la de agua. Si yo bajo en el manómetro es positivo, entonces voy a sumarle densidad del agua por la gravedad por la altura que es Z2. Ahora, de aquí sigo bajando y voy a tener otra columna de ¿qué? De mercurio, que va a sumar por gravedad por C por Z, por H. Ahora, de aquí hago un salto hacia acá, gracias a Pascal. Y luego voy a comenzar a subir. Eso es una recta. Y me pondré con una columna de ¿qué? De agua, con una altura Z1. Ahora, ya que he culminado el recorrido del manómetro, voy a colocar sea 1, sea A, sea B, o lo que sea que yo haya llamado ese punto, le voy a poner como una presión simbólica por 1. Y listo. Fíjense que aquí, si yo despejo P2 hacia acá, ya voy a tener esta variable que me hace falta aquí. Como no despejé nada de esto, queda igualito.
puedo simplificar. Si usted no quiere simplificar más, escuchen esto. Si usted no quiere simplificar más, usted puede sustituir y no está mal. ¿Ok? Igual acá. Si usted siente que llegó aquí, ¿verdad? Llegó a esta parte del ejercicio, y si usted sustituye, no sé, le cuesta despejar ese B1, usted puede sustituir los valores y al final, cuando tenga poquitos datos, usted despeja B1. No está incorrecto. Siempre que al final el despeje esté bien. ¿Ok? Yo como soy flojo, me gusta factorizar. ¿Y qué me va a quedar aquí en esta factorización de este con este que son exactamente iguales? Me va a quedar Z2 menos Z1 más. Ahora, ¿quién es ese Z2 menos Z1? Ya lo hicimos en el ejercicio pasado. Lo ponemos por aquí. Si veo en el manómetro, esta altura que está aquí es exactamente igual a la que está aquí. Así que yo puedo decir que Z1 es igual a la suma de Z2 más H. Y simplemente manipulo la ecuación para obtener esta variable. Y eso es lo que vamos a sustituir aquí. Me va a quedar negativo porque el H va a quedar negativo. Aquí puedo resumirla aún más porque tengo tengo gravedad y altura y son iguales. Gravedad por altura, queda densidad del mercurio menos densidad del agua. Y acá vamos a sustituir. ¿Cuál es la gravedad? 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por la altura, que es 0,1 metro. Y aquí me va a quedar 13.600 menos 1000. ¿Cuánto me da eso?